A solo 7 días del Maratón Lima 2025, ya todo está prácticamente consumado. La preparación física y técnica ya está hecha. Sin embargo, en dos programas anteriores de la serie Rumbo a Lima 42K, vimos que aspectos muy importantes como la evaluación y el ok médico, así como la preparación mental, tanto para los 10 kilómetros, 21K y el maratón, sobre todo para los corredores novatos, no fueron aspectos que se tomaron en cuenta o se prepararon poco. En esa línea, otro aspecto clave, que también corre con nosotros, es la alimentación y la hidratación. ¿Cómo ha sido nuestra alimentación e hidratación durante los días previos de la preparación? ¿Llegamos al gran día de la carrera bien nutridos y alimentados? Y también, ¿sabemos cómo alimentarnos e hidratarnos durante la carrera y post carrera? Soy Carles Álvarez, esto es Maldito Runner, y en el episodio de hoy hablaremos sobre alimentación e hidratación en corredores principiantes, para que no te falte combustible el día de la carrera. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Me encuentro con Javier Clavijo, licenciado ecuatoriano en nutrición y dietética con especialización en deporte, gerente de Nutri Herramientas, apasionado del running y creador de contenido digital sobre el tema, conocido como un nutricionista runner. Bienvenido nuevamente a Maldito Runner, Javier. Muchas gracias, Erles, amigos. Un gusto siempre. Siempre que se puede, es un gusto. Comencemos primero por distancias y tengamos en cuenta que estamos hablando o estamos dirigiendo este mensaje para los novatos, para los principiantes, para su primera carrera, ¿no? Que por lo general, pues uno lo hace casi a ciegas o sin tener mayor conciencia, ¿no? Comencemos con los 10K. Esos 15 días previos, por ejemplo, ¿qué debería verificar el runner eh, respecto a la nutrición y alimentación? Si está bien, está mal, le faltó, ¿qué cosas debería chequear? Ya mira, en general ya para un 10K e incluso un 21K, más bien mis recomendaciones serían principalmente de alimentación, lo que normalmente tenemos mucho en cuenta antes de una carrera de media distancia es la parte de los carbohidratos, ¿verdad? En este caso la carga de carbohidratos en una distancia como 10K o incluso 21K, normalmente una carga de carbohidratos se puede hacer sin ningún problema unos 2 días antes. Es suficiente unos 2 días antes una carga de carbohidratos en estas distancias, como 10K y 21K. Como te indicaba, son en general distancias muy parecidas. Ahora, y en 42K, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando que en ambos, en 10, 21 y 42, hay que tomar en cuenta fundamentalmente el carbohidrato, porque es nuestro combustible. ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a lo que es consumo de carbohidratos con 42K para un principiante? Ahí ya cambia, cambia notablemente. El tema, empezando primero que nada desde el tema de, es importante, algo que ya normalmente ya saben los corredores o por lo menos han escuchado, el tema de que normalmente las últimas semanas antes del maratón debemos empezar a bajar las cargas en general de entrenamiento, ¿no? El volumen debe disminuir, pero así como hay una disminución de la carga de entrenamientos, ¿verdad? Esto disminuye carga de entrenamientos, pero en cambio la carga de carbohidratos sube. Entonces creamos el equilibrio, ¿sí? Entonces, en una carrera ya como la maratón, normalmente yo recomiendo ya que la parte de la alimentación juegue un papel importante por lo menos 7 días antes. Por ejemplo, si corres domingo, desde el domingo o el lunes ya tienes que empezar el tema de la carga de carbohidratos. Hay que tener en cuenta igual también el tema de nunca excederse y saber qué tipo de carbohidratos son los ideales consumir durante todos esos días que vas a estar haciendo una carga de carbohidratos. Y ojo, es ideal que siempre sea precisamente con la baja en el volumen de entrenamiento, porque si tú mantienes un entrenamiento muy alto y la carga de carbohidratos también es alto, no va a haber como tal esa llenada de depósito. O sea, en realidad, si tú vas corriendo a 150 kilómetros tu auto con el aire prendido, por mucho que le hayas puesto el tanque completo, no va a llegar al destino. Entonces, lo asimilamos de esta manera. Bajo directamente entrenamiento, bajas y aumento carga de carbohidratos, que es lo ideal para qué. Pero ¿cuál es la función como tal? Es precisamente que nosotros llenemos ese tanque de glucógeno en nuestro cuerpo, para que cuando llega el momento de la carrera que va a durar de 3, 4, 5 horas, 6 horas, dependiendo
el nivel del corredor, nosotros tengamos ahí, como se dice, esa reserva para que nos ayude bastante al momento de correr. Entonces, eso es lo recomendable. Tratar de empezarla ya unos 6-7 días antes, empezar progresivamente la carga de carbohidratos, aumento de alimentos altos en carbohidratos y especialmente los últimos 3 días ya hacer una carga incluso mayor. Entonces son pequeños tips que hay que irse viendo. Entonces 6 días, 5 días, 4 días y a partir del tercero, el segundo día y el penúltimo día ya tener una carga mayor. ¿Y qué carbohidratos? Porque cuando hablamos de carbohidratos, algunos runners principiantes creen que se trata de pan, cualquier pan, Ujú, que se trata de papas fritas, ujú. lasaña, todo lo que entiendan y en el margen comercial, carbohidratos, bienvenido. En realidad no se trata de cualquier carbohidrato, ¿no? No, a ver, en general se trataría siempre, tiene que cumplir ciertas características, por así decirlo, estos alimentos altos en carbohidratos, ¿no? Primero que nada, que realmente te vayan a ayudar a llenar esos depósitos de glucógeno, ¿no? Es lo primero que se recomienda. Lo segundo, tratar de que las comidas que tú comas normalmente sean de una preparación lo más saludable posible, porque esto juega un papel importante. No es lo mismo comerte una porción extra grande de papas fritas porque quiero cargar carbohidratos a que te comas una porción grande, sí, grande de papas, pero papas tal vez al horno, tal vez hechas puré, ¿verdad? O tal vez directamente troceadas de una manera que sea que no necesite el exceso de frituras como tal. Son cosas importantes, porque el carbohidrato como tal, una vez que tú lo consumes, si ese carbohidrato normalmente tiene altos porcentajes de grasas saturadas, que son las malas normalmente, no te va a ayudar. Se va a absorber la cantidad de carbohidratos que tenga que absorberse, pero a la vez también tenemos un punto negativo que será grasa saturada, que en general eso también provoca una inflamación, un estrés en el cuerpo que no permite que se nutra bien el cuerpo. Entonces no es lo mismo. Voy a comer una porción grande de papas fritas que me voy a comer, ¿sabes qué? 2 tazas de puré de papas hechas. Son cosas distintas. Créeme que el puré de papas se va a absorber muchísimo mejor que la cantidad de papas fritas. Entonces, este tipo de carbohidratos son importantes, pero sobre todo es más importante en este tema la preparación del carbohidrato que vas a comer, ¿no? Ejemplo, arroz es una de las cosas que más recomiendo, ¿verdad? Arroz se puede comer sin ningún problema desde el día 6-7, que ya viene la carga de carbohidratos. Las papas también son muy comunes. Hay que tener en cuenta algo importante también. Se puede comer la papa completa con cáscara y todo lo demás los primeros días, pero los últimos 3 días ya preferible consumirla sin cáscara. Es una pequeña diferencia entre, por ejemplo, 7 días antes de la maratón y 3 o 2 días antes de la maratón. Entonces, otra cosa que recomiendo, por ejemplo, desde el inicio, pan, pero preferible en este caso, puede ser el pan integral. Sin embargo, el pan blanco nos va a ayudar más en general, ¿no? Va a cumplir una función distinta como tal. Entonces, es importante también tener esas cosas, ¿no? Puedes comer, como te dije, arroz integral, puedes comer pan integral los primeros 7 días o los 15 días antes, como quien dice, ¿no? Preparándote. Pero los últimos 3 días sí es importante que ese carbohidrato que tú consumas, ¿verdad? Sea alto en general en un índice glicémico, que es un indicador normalmente que se utiliza bastante en nutrición para saber que ese alimento que tú estás comiendo te va a ayudar a que tú tengas suficiente glucógeno en el cuerpo y aparte que estén normalmente los niveles de glucosa a tope como para rendir mejor en el entrenamiento. Entonces son pequeñas estrategias que se van creando antes del entrenamiento, en este caso de la carrera y durante la carrera. Hay un punto que acabas de mencionar, el pan blanco. El pan blanco es satanizado, Ujú, definitivamente, cuando se habla de pérdida de peso, peso ideal, etcétera, las dietas. Pero acabas de mencionar el pan blanco. ujú. ¿Por qué el pan blanco sería más recomendable que otro tipo de pan? En el caso de los maratonistas, pues la previa, ¿no? Mira, es importante esto aquí y créeme que siempre es tema de discusión, de conversaciones y todo lo demás. En los maratonistas o la gente que corre largas distancias, lo que prima es el rendimiento deportivo, no la parte estética. Cuando nosotros estamos, en este caso, deportistas que cuidan bastante el tema de estética, como los deportistas fisicoculturistas o los chicos, las chicas fit, normalmente, ¿verdad? Cuidan bastante este tipo. El tema del mundo fitness es distinto, porque normalmente resalta más la parte de la simetría corporal, ¿verdad? La parte estética y el rendimiento no tanto.
en el caso de los deportistas de resistencia, normalmente lo que prima es, en este caso, el rendimiento deportivo. Entonces, a partir de eso, ahí nosotros debemos conocer que hay ciertos alimentos que tal vez son satanizados para el 90% de la población, pero para estos deportistas es primordial. Entre ellos siempre se excluye el arroz, que se lo sataniza mucho, pero es uno de los alimentos que mayor se debe consumir en una carga de carbohidratos, pastas, fideos en general, de todo tipo, ravioles, tipo coditos, tipo espagueti, todo tipo de pastas. El pan, se recomienda más pan blanco, ojo, no está prohibido el pan integral, pero sobre todo a mí me gusta más el pan blanco, recomendarlo en los últimos 3 días antes de la competencia, ¿no? Galletas también se puede comer sin ningún problema, ¿verdad? Papas. Entonces son algunos de los alimentos que son más altos en carbohidratos. El plátano también es una buena opción. Eh, Puede ser también la yuca, mandioca, le llaman en otros países. Son alimentos muy altos en carbohidratos por cada 100 gramos, entonces son los que más se recomiendan. Y normalmente incluso dentro de estos carbohidratos, Erles, normalmente hay incluso algunos que son de consumo más estratégico incluso. Por ejemplo, puedes comértelo 3 días antes, ejemplo, arroz, muy bueno, comes arroz, ejemplo, viernes, sábado. Pero el domingo en la mañana, unas 2, 3 horas antes de la maratón, te puedes comer preferible pasta. La pasta se va a absorber mucho más rápido y vas a tener mayor cantidad en ese momento de reserva, que por ejemplo el arroz, ¿verdad? Lo mismo aplicaría, por ejemplo, para el pan blanco. Si quieres comer un día antes de la maratón, quieres comerte un sándwich grande, gigante, porque estás ahorita precisamente comiendo más, no te recomiendo que lo hagas directamente con pan integral, hazlo con pan blanco, porque precisamente ese tipo de carbohidratos lo va a ocupar el cuerpo más rápido, lo va a utilizar más rápido. Mira que hay una gran diferencia entre, por ejemplo, una persona con diabetes que debe evitar este tipo de alimentos y en cambio un deportista es lo que más lo utiliza. O sea, son polos casi opuestos. El deportista debe consumir mayor cantidad, ojo, cuando es este tema de competencia. No quiere decir que el deportista va a tener que estar toda la vida comiendo pan blanco. No, hay momentos y momentos. Pero cuando estamos ya en época de competencias, esos días antes, esas semanas antes, sí es más recomendado este tipo de alimentos altos en carbohidratos, pero normalmente que te entreguen energía lo más pronto posible. Entonces ahí vamos marcando pautas y diferencias. ¿Y qué pasa con los corredores? Estamos hablando siempre de los principiantes, ¿no? Los novatos, en maratón incluso, que están con sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Ahí tendrían que cuidar esa variable, ¿no? Porque están con sobrepeso y si van a recargar, o eso exactamente, no cargar, sino van a recargar justamente con carbohidratos que van a afectar más esa condición. ¿Cómo sería el manejo de una persona de sobrepeso? Lo ideal sería que no corra, ¿no? Que sea consciente y que no corra hasta que tenga un peso adecuado, pero no es así, pues a la gente tampoco se le puede decir no corras. La gente tiene la libertad de correr, pero en este caso, los corredores que son un montón con sobrepeso, ¿cómo manejarían ese tema de la carga de carbohidratos? Muy buena pregunta, mira, y es bastante común eh, estas iniciativas que tienen normalmente. Se aplaude la iniciativa que quieran en general correr largas distancias y todo lo demás. Con el tema de los corredores que tienen un sobrepeso, es importante que al momento de la carga de carbohidratos como tal, en ellos como tal no es tan, parece mentira, no es tan indispensable que se haga una carga de carbohidratos, ¿verdad? O una supercompensación, como se le dice, porque en general ellos tienen bastante energía de reserva, pero de las grasas normalmente. Entonces es algo importante que tener en cuenta eso. Incluso el entrenamiento para una maratón normalmente es muy desgastante, ¿verdad? Porque son normalmente volúmenes de entrenamiento muy largos, que a veces toman de 2, 3 horas y a veces hasta más. Normalmente en esta etapa de aquí, ellos van precisamente su metabolismo como tal, lo van optimizando para que la pérdida de grasa sea mucho mayor. Entonces, en general, ellos carga de carbohidrato como tal no debería ser una carga muy alta, sino debería ser más bien una alimentación con ese tipo de alimentos, pero normal, no exceso de carbohidratos como tal, porque precisamente en ellos lo que estamos buscando es que tengamos un peso lo más adecuado posible antes de esta competencia. Otro tema también que quería mencionarte. En los influencers, en las redes sociales y previo al maratón,
hablan de la recarga de carbohidratos y en realidad es un término, creo que está mal usado, es carga, porque la gente cuando le dice recarga, ve después en los famosos pasta party que están que se comen cantidades de lasañas, cantidades de pizza como locos, porque entienden que es, recarga, y no entienden que una cosa es cargar y otra cosa es recargar. Ujú. Lo entienden como que tengo que como loco abusar de esto, porque mientras más coma esto, voy a tener más combustible. Acláranos ese punto. Sí, a ver, mira, es una duda muy común el tema de excederse como tal en esta fase como tal de la precompetencia. Hay que tener en cuenta algo importante y que es precisamente que si nos excedemos en general, el exceso en el consumo de carbohidratos, ¿verdad? También nos puede llevar a un sobrepeso. Lo pongo como un ejemplo rápido. Normalmente, una persona para aumentar 1 kilo de grasa, o sea, para engordarte, como se dice, ¿no? Normalmente tú necesitarías alrededor de unas 7.600, 7.800 calorías consumidas. Y ha habido casos, no son muy comunes, de deportistas que por no llevar una correcta planificación de nutrición, una semana antes o 10 días antes del, en este caso de la competencia, se han subido de peso, ha aumentado un poco el porcentaje de grasa corporal. Es precisamente que en ese tema, en esa etapa de supercompensación, como se le dice, normalmente han abusado de estos alimentos y recordemos que son alimentos, te dije, en general que a la larga te consumes eso y un exceso te aumenta las calorías. Entonces, para que tú te hagas una idea, una persona que por estar consumiendo un exceso, mucho de más carbohidratos durante un día, puede aumentar sin ningún problema hasta 500 y hasta 1000 calorías al día de más. Por día, imagínate, 1000 calorías por día y eso que tal vez el deportista piense que no está comiendo de más, pero un aumento notable de eso, porque la gente a veces escucha, vamos a competir, no, hay que atiborrarse de carbohidratos y no, que entre más tengamos, es igual, no. Entre más tengamos, va a llegar a un momento en que ya tenemos completos los depósitos y ¿qué es lo que hace el cuerpo con el resto? Aumenta, véngase para acá, deme que yo necesito grasita de reserva. Y la aumentamos y la aumentamos y la aumentamos. Entonces, imagínate que tengamos un superávit de 1000 calorías al día, solamente 1000 calorías al día. De repente, 1000, 2000, 3000, en 7 días ya tenemos 7000 calorías de más. Y de repente tú vas, te haces un chequeo de composición corporal o te pesas un día antes de la competencia y de repente te das cuenta que te has subido 1 kilogramo de grasa real. O sea, te has engordado. Y parece mentira, pero ese kilogramo no marca mucho la diferencia, pero si tú, por ejemplo, estabas muy enfocado en lograr un objetivo que era, ejemplo, 3 horas en maratón, ¿verdad? Vas a tener que esforzarte muchísimo más porque tendrás que cargar encima de tuyo durante todas esas 3 horas 1 kilogramo de grasa extra que no contaba, precisamente por el exceso de carbohidratos en la dieta. Entonces, no es lo mismo ir gradualmente aumentando la carga de estos alimentos que hacerlo de golpe. Yo he visto mucho, incluso en el club de running donde yo pertenezco, normalmente entre broma y broma sí hay unos excesos demasiado altos, incluso después uno se da cuenta de que, sabes que yo me doy cuenta que estoy más inflamada, me siento más hinchado. Es precisamente por esto, porque a veces no controlamos, pensamos que es simplemente carga de carbohidratos, hay que comer hartísimo como loco, como si se fuera a acabar el mundo, porque lo que queremos es tener energía para el día del maratón. ¿Sí? Y peor aún si, por ejemplo, ese carbohidrato estaba acompañado de grasas malas, ojo, grasas malas, grasas malas. Entonces, imagínate, papas fritas, yo siempre le digo a mis pacientes, a todo el mundo, que no tiene nada de malo comerte una hamburguesa con papas, no tiene nada de malo, pero por ejemplo, ya cuando tú estás enfocado en un objetivo, sí sería bueno que, por ejemplo, esos 7 días antes tú te enfoques en tu objetivo. Y si realmente lo quieres hacer de verdad, quieres hacerlo bien, bueno, enfócate más en eso, dedícale más tiempo al tema de la nutrición, que créeme que al momento de la carrera vas a rendir muchísimo más. Y es que está comprobado, a ver, créeme, está comprobado que normalmente hay deportistas que han cambiado completamente de un año al otro el tema de la nutrición y la hidratación, ¿verdad? Y han mejorado sus tiempos, pero de manera bárbara. Sí, no solo con el entrenamiento, sino también con este tema de nutrición, hidratación y descanso. Veamos, ¿qué señales, además de la subida de peso, cuando uno no se ha alimentado adecuadamente como corredor para
10K, 21, 42. ¿Qué otras señales debe prestar atención la persona que hizo mal las cosas en lo que es alimentación y nutrición? ¿Cómo afecta? El hecho de haberse alimentado mal, subir de peso fundamentalmente, como también no haber recargado adecuadamente, me imagino, ¿no? Porque es hacia arriba, es abajo. ¿Cómo afecta? La debilidad, el cansancio, los calambres. ¿Cuáles son esos indicadores que me está diciendo el cuerpo cuando estaba entrenando? Oye, aliméntame bien, y no lo he hecho, ¿no? Sí, hay unos 4 o 5 signos que son muy comunes. El cansancio es uno de los más comunes, ¿verdad? El cansancio como tal, la fatiga. El cansancio repentino es otro de los muy comunes. Ejemplo, normalmente tú siempre entrenabas, ¿verdad? Un entrenamiento de velocidad, series de velocidad que los hacías a este ritmo, para esa distancia, y de repente ahora lo quieres hacer y ya no logras mantener las 10 repeticiones que querías hacer, sino que solo a la quinta ya no das más. Y dices, ¿qué pasó? Si yo siempre hago, incluso la semana pasada hice lo mismo, pero esta vez no doy más. Bueno, signo de que en general esos últimos días o esa semana no has estado descansando bien, no has estado comiendo bien, no te has hidratado bien sobre todo. Entonces, ahí van 2 signos más comunes. Otro signo muy común es los dolores en general del cuerpo, dolores musculares. Eso en general, hay varios factores por los que se puede dar, pero es muy común el tema de que estoy constantemente con dolor de cuerpo. Ojo, no hablo de articulaciones, sino más bien del dolor, es que el cuerpo se siente cansado, es porque normalmente no te estás nutriendo bien y no te estás recuperando bien de un entrenamiento fuerte. Entonces, eso es importantísimo también. Hablamos de los carbohidratos, pero las grasas también son importantísimas. En este juegan un papel importante. Después de un entrenamiento fuertísimo, intenso o un entrenamiento largo, no solo debes recargar, como se diría en este caso ya, los carbohidratos, ¿sí? Sino más bien también tener una buena dosis de grasa, porque las grasas en el deportista como tal cumplen una función de desinflamar el cuerpo que está lleno de estrés, que prácticamente hemos, por así decirlo, llevado al límite al cuerpo en un entrenamiento intenso. Entonces, imagínate, ya carbohidratos, ya tenemos grasas, tenemos que ya empezar a crear un equilibrio. Entonces, también vemos el tema del dolor de cuerpo. Obviamente las lesiones son muy comunes, entonces las lesiones, bien, el tema, si no te estás alimentando bien y comienzas a crear un déficit de nutrientes, las lesiones son lo más común. Entonces las lesiones no, a veces no solo son por el que tenemos sobrepeso, sino también porque tal vez estamos en un peso óptimo, pero no nos estamos nutriendo suficiente y el cuerpo de alguna u otra manera se va viendo, en este caso, lastimado por este tema aquí, ¿no? Y otra de las cosas que suelen pasar bastante también es el tema de los calambres, ya que son los 5 factores que por lo menos ahora se me vienen a la mente más comunes. El dolor de cuerpo, que es normal hasta cierto punto, la fatiga, que no debería ser muy común siempre, digo siempre, si solo pasas cansado, es que no te estás alimentando bien. No estás comiendo conscientemente de acuerdo al desgaste que tiene tu cuerpo. Entonces, es común la fatiga eventualmente. A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado una fatiga de repente, ya estás en las últimas 3 semanas, el último mes antes de la maratón es normal. Tienes normalmente fondos de 30, 32, 34, 36 kilómetros y de repente, pero antes de eso ya habías hecho 40 kilómetros en toda la semana. Es normal que el cuerpo le tome esa adaptación, porque el cuerpo normalmente cada cierto tiempo necesita esa adaptación y normalmente a veces la adaptación se ve reflejada en que quiero dormir un poco, quiero dormir unas horas más o sabes que quiero comer un poco más. El cuerpo solito te va pidiendo el tema de adaptación. Pero si ya eso ya es constante, que de repente tienes 3 meses, 4 meses preparando para la maratón y los 4 meses han sido constante fatiga, constante dolor y todo lo demás, que no estamos preparando la vida. Y otro punto que es parte de los suplementos alimenticios, que es parte de nutrirse, alimentarse, ¿no? Que se usa mucho ya en la carrera. Los geles, son las gomitas, las sales, y esto pues prácticamente la gente lo comienza a usar por moda, simplemente porque ve a un influencer o porque el marketing dice que compre geles, y en realidad no es así el uso. Antes de usar estos productos, que no estamos satanizando ni cuestionándolos, tienen su utilidad, pero tendría que ser asesorado por un especialista como el caso de ustedes, profesionales de nutrición. No es que yo voy y veo, ya me voy a comer un gel y voy a probarlo, así me caiga bien. En realidad, son productos que suplementan la alimentación, pero que estén en función de una orientación de un profesional de la nutrición, ¿no? Sí, a ver, mira, el tema en general de todo lo que es nutrición, hidratación durante
la competencia, hay que primar algo importantísimo, que es lo práctico que debe ser la nutrición y la hidratación durante tu competencia. O sea, en esos momentos tú debes concentrarte en rendir bien, en completar objetivos, ¿verdad? No debes estar complicándote, por así decirlo, con tu nutrición o tu alimentación. A partir de eso, para mí esa es la base en realidad. Que, por ejemplo, hay gente que me dice, ay, sí, pero si lo ideal sería comerte mejor un guineo, ¿verdad? O comerte una manzana, un ejemplo, durante la competencia. El tema es el siguiente, el guineo, vas corriendo, vas con el tema de hidratación y todo lo demás, tenerte que poner en ese momento a pelar guineo y comiendo poco a poco, pedazo a pedazo. Estar trabajándolo recién el tema de el inicio de la digestión, ¿verdad? Entonces, en vez del guineo, lo ideal sería que sí, puede ser el guineo. Háztelo una especie de compota, de purecito, ponlo en una bolsita y llévatelo así preparado unos 2 o 3. Ahí viene el tema de la parte práctica, es eso lo ideal, ¿verdad? Por eso es que precisamente existen el tema de los geles, existe en general el tipo que las gomitas que también son recomendadas, que en general los purés de frutas que son recomendados, más que precisamente la fruta como tal. Es en ese momento tú lo que necesitas es estar concentrada en otra cosa. Entonces es practicidad. El tema de las gomitas cumple la función precisamente de darte energía inmediata. El tema de los geles como tal es precisamente eso dependiendo del gel. Obviamente hay geles que son para energía inmediata, por así decirlo, que tienen mucha mayor cantidad de maltodextrina que, por ejemplo, que fructosa. Y hay otros geles que tienen mucha mayor cantidad de fructosa que maltodextrina. Entonces, hasta en eso tú puedes crear estrategias de carrera al momento de la nutrición. Precisamente, si quieres, por ejemplo, consumir 4 geles hasta los primeros 34, 32 kilómetros, tal vez te los consumas los que tienen mayor cantidad de fructosa porque te van a dar energía constante, energía progresiva. Pero el último que te lo vas a consumir al 36 o al 38 va a ser uno de mayor cantidad de maltodextrina y cafeína, tal vez. Y ese te va a dar al instante energía como para llegar en mejor condición todavía. Entonces, eso es lo bueno precisamente de las compotas, de las gomitas, ¿verdad? De los purés o de los geles energéticos, que precisamente no te complica al momento de consumirlos. El gel energético es muy fácil consumirlo, obviamente también tiene su entrenamiento, digo yo, no es solo consumirlo por consumirlo, porque incluso tienes que ir viendo cuál toleras mejor que otro. Hay unos que tienen ciertos ingredientes que tal vez a ti no te sientan bien, el sabor tal vez no te gusta, la cafeína no te va bien directamente tal vez para esa época porque estás con mucho problema digestivo, entonces hay que ir viendo precisamente cuál gel es el más recomendado, ¿verdad? Y eso no se debe probar nunca en competencia. Eso debes hacerlo en los entrenamientos de fondo, en esos que vas a hacer de 20, 25, 30 kilómetros, en el que en el peor de los casos, que pase algo de problema digestivo, como tal, tú sepas que se puede solucionar. Me voy a casa tranquilo, ya sé que este gel no va, vamos a probar uno nuevo. ¿Sí? Entonces es más fácil precisamente este tipo de suplementos que, por ejemplo, estar comiéndote un guineo cada 30 minutos, que en general le entrega energía muy distinta, o que estar comiéndote, por ejemplo, alguna barrita de cereal, que también es práctico, pero en cambio el tema de estar constantemente mordiendo. Es ese proceso digestivo que desde que tú lo coges, lo abres, lo muerdes, empiezas a triturarlo, ingresa precisamente aquí, pasa por el estómago hasta que llega al intestino, puede tardar mucho tiempo. Y tú en una competencia a veces tú lo que quieres es que te dé la energía lo más pronto posible, no que te la dé cuando ya es tarde. Que eso también es bastante común a veces, consumirte un gel cuando ya es muy tarde. Entonces, todo eso hay que conocer. No a todo el mundo, parece mentira, pero no a todo el mundo le hace efecto el gel en el momento en que al otro le hizo efecto el gel. Son cosas distintas porque todos tenemos niveles de carrera distintos, todos tenemos composición corporal distintos, complexión física distintos. Entonces, eso también se trabaja precisamente en los entrenamientos y no en la competencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo un corredor que hace 2 horas y media en un maratón que un corredor que hace 3 horas y media y el otro que hace 5 horas. Son cosas distintas. Entonces, todo eso hay que irlo planeando, porque también el exceso como tal de estos suplementos también te puede dar un problema. Y en cuanto a la hidratación, para ya cerrar este punto y pasar ya, digamos, al momento mismo de la carrera y poscarrera, que también hay que tomar en cuenta el tema de la nutrición y hidratación. ¿Cómo debería ser esa hidratación? Mucha gente cree que, bueno, hay que tomar agua, pero en realidad el agua en sí misma, tal cual es agua hervida, ¿no? Del grifo,
en realidad no es la más adecuada, sino más bien es el agua que tenga minerales, que Ujú, aporte nutrientes, ujú. definitivamente, ¿no? No solamente el agua mineral, sino también que otras alternativas de hidratación previa a la carrera y durante la carrera tiene que tomar en cuenta el corredor, sobre todo el principiante, ¿no? Mira, a ver, sí, el agua es importante. Yo digo, mira, el agua es el líquido más importante para el deportista de resistencia en carreras hasta los 10 kilómetros. A partir de la media maratón solo con agua no es lo ideal. Ojo que se puede correr, es una media maratón, incluso una maratón solo con agua. Ojo, hay riesgos como precisamente en este caso algún tipo de lesión o algún tipo de calambre, porque no estás consumiendo precisamente sales minerales. Y ha pasado muchísimas veces. Entonces, el agua es importante, incluso debe mantenerse la ingesta de agua durante todo el recorrido de una maratón. Solo el tema es que por lo general ya a partir de cierto tiempo, normalmente ya es bueno que se empiece a consumir una bebida o algún alimento como tal que tenga sales minerales que son precisamente las que nosotros vamos a perder durante toda la competencia o el sudor como tal, ¿no? Entonces, como lo decía hace rato, un corredor que hace 2 horas y media en una maratón es alguien muy rápido y es considerado ya casi un profesional. O como se dice normalmente en nuestro entorno, alguien que hace 2 horas y media en una maratón es un élite, aunque no sea un profesional, es una manera de decir, ¿no? Imagínate, 2 horas y media. Entonces, este tipo de corredores normalmente necesitan la ingesta de agua de manera más rápida y constante que, por ejemplo, el que se va a hacer 5 horas, 6 horas en una maratón. Son muy distintas, entonces, porque precisamente su motor es muy distinto al del motor del resto. Entonces, eso tiene que ver mucho. El agua va a ser muy necesaria, principalmente durante la primera hora. Yo te diría que deberías consumir solo agua durante la primera hora de la maratón. No necesitas sales minerales, no necesitas bebidas isotónicas, no necesitas este tipo de bebidas o geles por lo menos hasta la primera hora. O sea, lo ideal es agua en ese momento. A partir de normalmente los 60 minutos, 70 minutos, verán, normalmente ya se recomienda, porque ya ha habido una pérdida constante durante ese tiempo de sales minerales, que empieces a consumir complementándolo, ¿verdad? Con agua, una bebida isotónica o una bebida que tú hayas preparado sin ningún problema que tenga sales minerales. Ojo, la isotónica sería lo ideal, por ejemplo, en contra de, a diferencia del suero oral, hay gente que consume suero oral como tal al momento de entrenar, ¿verdad? Y yo lo que les puedo decir es que en general no es lo mismo. Una bebida isotónica o bebida deportiva o rehidratante, como se le dice, tiene ciertos parámetros distintos, ingredientes distintos que el suero oral. Porque para empezar, son productos como tales diseñados específicamente para cosas distintas. Suero oral como tal es para personas que tienen un problema, un cuadro clínico distinto, como por ejemplo fiebre constante, vómito, diarrea, por general un cuadro clínico de enfermedad. Y lo que hace ese suero oral es precisamente tarde ayudarte a recuperar eso ahí. En una carrera, tú no necesitas sales minerales porque estás enfermo. Tú necesitas sales minerales porque tu cuerpo está en una constante combustión, porque tu cuerpo está en movimiento constante. ¿Verdad? No es un tema patológico, es un tema más bien deportivo. Entonces, precisamente, en este caso, las bebidas isotónicas o rehidratantes cumplen la función distinta y aparte que estas bebidas tienen mayor cantidad de carbohidratos que, por ejemplo, un suero oral. La cantidad de carbohidratos o azúcares en una bebida rehidratante es mayor que, por ejemplo, el suero oral. El suero oral normalmente es más equilibrado. El de acá es mucho más alto que el suero oral. Entonces ahí son las cosas distintas. Eso sí, quería justamente que se dio, indicarlo porque hay gente que piensan que es lo mismo y no, no es lo mismo. Cumplen funciones distintas. Entonces, a partir de la hora de la carrera, podemos empezar a consumir bebidas isotónicas. ¿Y con qué frecuencia en esa hora, por ejemplo, de consumir agua? ¿Con qué frecuencia? A ver, normalmente se debería hacer de acuerdo al desgaste, pero eso es una parte más técnica que normalmente es más complicado sacar con fórmulas de acuerdo a la composición del deportista, pero sí existen pautas generales que se pueden tener en cuenta. A partir de que tú empiezas a correr, ¿verdad? Normalmente cada 15, 20 minutos deberías estar tomando sorbos grandes de más o menos unos 100 ml, mínimo 100 ml. Y a partir de las 2 horas que ya tengas corriendo, ya esos sorbos grandes tienen que ser de 200 ml al menos, para que tú te hagas una idea. Entonces, eso también se puede entrenar. Entonces, ya sabemos una tacita cuántos ml me lo tomé, ya sabes cuánto es un sorbo.
Es importante, cada 15-20 minutos. Y esto cabe recalcarlo, Erles, porque eso también, como le dije, se entrena. Que tu cuerpo conozca. A veces la gente espera tomar agua cuando ya estamos sedientos, estamos deshidratados. Cuando tú normalmente ya estás deshidratado es porque en realidad cuando estás demasiado sediento que quieres agua pero a gritos es porque ya lamentablemente estás deshidratado y estás en contra en ese momento. Normalmente la gente empieza a pedir agua recién a partir de los 45, 60 minutos. Cuando uno debe tomar en realidad agua es antes de que el cuerpo te lo pida. Tú ya empieza a tomarla porque precisamente para que el cuerpo no te la pida. Entonces es recomendado porque normalmente, ¿verdad? A partir de la hora de entrenamiento o de una competencia normalmente, tú ya puedes tener sin problema la pérdida del 1 o hasta el 2% de tu peso corporal solo por líquidos. Entonces ya es un papel importante que no permitas que pase eso de manera prematura. Entonces yo lo que recomiendo en cuanto a hidratación siempre será de esta manera, una parte casi como que cronológica. Obviamente hidratación constante siempre durante todas las semanas previas o los días previos, ¿no? Pero el día de la competencia, por lo general, de 2 a 3 horas, así como te levantaste a comer algo ligero, ¿verdad? Para la competencia, sí sería importante unas 2 horitas antes, tú te tomes por lo menos 200 a 300 ml de agua, sin necesidad de necesitar. Unas 2 horas antes te tomas más o menos una botellita de 300 ml. 15 minutos antes, un sorbo grande. Y ahora sí, empezamos la carrera. Puede ser cada 20 minutos sin ningún problema de agua, aunque no lo necesite. Así como tal vez hay gente que va viendo el ritmo al que van, pueden también cada 20 minutos ir calculándolo, tomo agua. 20 minutos agua, ¿verdad? A partir del gel energético o compotas de fruta o barras de cereales, por lo general, puede ser sin ningún problema a partir de los 40-45 minutos, dependiendo del nivel del corredor. Muy buen punto. No es kilometraje, es tiempos. Creo que es lo más básico y general, dependiendo de las especificidades de cada uno. En todo caso, lo recomendable sería, para ser ya más específico, ir al nutricionista, como el caso tuyo, y que con el profesional me diga mi plan, mi propio plan para mí. El nutricionista me va a decir, ¿no? Ya cuánto tiempo, qué cantidad. Y eso es fundamental. Digamos que ya cruzamos la meta, nos fue bien, resultado de nuestra alimentación, de nuestra hidratación. La gente cree que ya terminó ahí y ahora se trata de ir a comer abundante. Es más, veo gente que termina la maratón sobre todo y se mete pues un buffet, una empachada de comida. También hay que cuidar la alimentación y también la hidratación post carrera, ¿no? Ya cuando terminamos la carrera nos vamos a nuestra casa. ¿Cómo alimentarnos e hidratarnos de la mejor manera inmediatamente el día que terminamos la carrera y los días siguientes? En general, para nosotros los populares, por así decirlo, sí es bastante común un tema de celebración. Incluso ahí viene un tema un poco más emocional. Lo he logrado, todo lo demás. Quiero un poquito compensarme, darme una recompensa, un premio por lo que logré. Sí, y no está de más que quieras comer algo de lo que te gusta, tu comida favorita y todo lo demás, pero lo único que siempre trato de recomendar es que no olvidemos que en este caso, después de una tremenda carrera, competencia de 4 o 5 horas, que es lo normal que la mayoría se tarda entre 4 y 5 horas, entonces es precisamente darle al cuerpo lo que necesita. Precisamente el cuerpo te va a pedir primero que nada hidratación, agua constante. Hay que darle agua a demanda. Si el cuerpo te pide 4 litros en esa hora siguiente, tómate las 4 litros. Eh, en general, el cuerpo te va a pedir carbohidratos y azúcares y todo lo que tenga que ver con alimentos que sean altos en carbohidratos. Hay que dárselo. Lo que hay que tratar de evitar es que haya precisamente lo que acabas de decir ahorita, una empachada como tal. O sea, comimos una barbaridad en un momento dado específico. No es lo recomendado. Come suficiente, lo que te pida el cuerpo en general hasta que estés satisfecho, ojo, no lleno. Y después vas haciéndolo progresivamente. Terminaste de comer eso, te esperas un par de horas, vuelves a comer algo más. Entonces es cada 2, 3 horas vas comiendo. Y ese día en general es el que debes tú tratar de recuperarlo mediante una buena nutrición. Pero no en el momento dado como tal que te vas a comer 2 o 3 buffets, por así decirlo, en ese momento, porque igual el tema del empacho también no es bueno. Y no permite un empacho como tal, lo que provoca es precisamente que nuestro cuerpo no digiera bien y no absorba bien todos los nutrientes y ponga más lenta la digestión y por ende no va a haber la recuperación correcta. Entonces, es tratar de crear un equilibrio más que todo, ¿no? No tanto el empacho como tal en un momento específico. Trata de hacerlo durante varios tiempos, que sería lo ideal. No está mal premiarnos entonces, no hay que satanizar tampoco eso, pero sí hay que cuidar
la cantidad. Sí, Es decir, nuestro cuerpo después de un maratón y esas 4 o 5 horas que la mayoría hacemos, requiere pues un premio, pues, ¿no? Y está bien comer algo rico, de repente un postre por ahí, pero no puedes llegar al nivel de inflamarnos o llegar al nivel de afectar nuestro estómago con ese empacho y después que estemos vomitando, que estemos con cólicos, y eso sí definitivamente es lo malo, ¿no? Para ya ir cerrando, ¿qué tan importante es que los runners, sobre todo los aficionados, los principiantes, incorporemos la parte nutricional? Es decir, ir al nutricionista deportivo como tú y como varios, antes, cuando comencemos la preparación, que son meses antes para prepararnos para el maratón. Qué importante es eso y también qué importante es cuando terminemos nuestro ciclo, porque esto es un ciclo, ¿no? Los que vamos a correr un maratón terminamos nuestro ciclo el 25 acá en Lima e iniciamos un nuevo ciclo para otras carreras, trail, triatlón, lo que sea. ¿Para qué ir al nutricionista? Sí, a ver, es muy importante, obviamente, porque juega un papel importante en la alimentación, la hidratación, para que puedas hacer una buena maratón. Y aquí ya yo me voy desde la parte general. Una buena maratón es primero que nada cumplirla y terminarla, sin ninguna consecuencia a la salud. Eso es importante para mí, que tú la logres terminar. No importa si fue en 5 horas y media o 6 o 5 horas, que la termines bien y sientas, estoy bien, la hice muy bien, no me siento cansado, no me desmayé. Muy bueno, la cumpliste. Entonces, primero que nada, tener en cuenta eso. Y para lograr eso, normalmente una buena alimentación, una buena hidratación como base te va a ayudar a que tú lo hagas mejor. Porque precisamente durante la etapa de entrenamiento y después en la competencia como tal, si no estabas acostumbrado a estas distancias y empiezas a hacer entrenamientos demasiado extensos y largos, tu cuerpo no está preparado para eso y precisamente se van a notar en los precisamente signos alerta que vimos hace rato. Fatigas, lesiones. Imagínate que ya estando 2 meses preparando, te queda un mes para la maratón y te lesionas. Y parece mentira, pero ahí juega un papel importante la parte emocional, que créeme que eso es delicadísimo, porque incluso yo he visto personas que después de eso, de no correrla, no hacer esa competencia, se echan para abajo y nunca más vuelven a practicar. Parece mentira, pero hay personas que le afecta así de fuerte. Entonces, precisamente para eso es importante que tengamos una guía correcta, el tema de la alimentación, porque está dividido en etapas, parece mentira, pero esos 4 meses que la mayoría de personas se preparan para una maratón, normalmente tienes al menos 3 ciclos, de 2 a 3 ciclos durante ese tiempo. Precisamente entre ciclos puede cambiar la alimentación hacia el segundo ciclo y el tercer ciclo. Entonces son cosas que igual te van a servir mucho. Es lo ideal para evitar tener problemas durante la competencia. Si, por ejemplo, tienes un problema de sobrepeso o bajo peso, es mucho más importante porque ya la nutrición ahí juega un papel clave para que no solo que la corras, sino que directamente lo hagas de una manera óptima. Entonces, juega un papel primordial. Si no lograste hacerlo al inicio, a lo que estabas preparándola, por lo menos trata de ir al nutricionista unos 15 a 30 días antes para que te chequee cómo estás, que te evalúe cómo estás, vea cómo está tu composición corporal, que conozca más cómo estás llevando el consumo de alimentos y que él te pueda redireccionar en esas últimas semanas para que lo hagas muy bien. Entonces, importante, si puedes hacerlo antes, el proceso, esos 3 4 meses antes, sería lo ideal. No pudiste en ese tiempo, trata de hacerlo al menos unos 15 30 días. Así como te fuiste a hacer el chequeo cardiológico, trata de aprovechar que estamos de una vez con el cardiólogo, vámonos con el nutricionista. Si hay quien pito, si hay algún combo que saben haber en los centros médicos, en los que también te incluye fisioterapia, bueno, armemos ese combo y de una vez hacemos completo cardiología, nutrición, fisioterapia o alguna otra disciplina que en general esté relacionada. Entonces, lo ideal sería que sí lo hagan porque créanme que te va a ayudar muchísimo. O sea que vayas a debutar, o sea que quieras mejorar tiempos, o sea que vayas por una marca específica. Entonces, no, el nutricionista como tal no es solo para los élites o los profesionales que nos representan en el país, en las Olimpiadas o en los Panamericanos. El nutricionista en general es para el que quiere mejorar como tal y también hacerlo mejor durante la competencia. Así que ya lo saben, amigos runners que nos ven y nos escuchan, ¿no? Vayamos a los médicos, vayamos a los profesionales de la salud y sobre todo profesionales de la salud deportiva, porque también ahí hay un tema, ¿no? Una cosa es ir a un médico general, está bien, pero en realidad cuando uno ya practica el running de esa manera, maratón, media maratón, es importante ir a un médico deportólogo,
es importante ir a un nutricionista deportivo como es el caso de Javier. Muchísimas gracias, Javier, por esta conversa, estos datos, estas recomendaciones y seguro pues que va a servir mucho para nuestros runners que este domingo 25 van a estar en la línea de partida, me incluyo, corriendo los 10, 21 y 45. Lo vamos a tener muy presente. Muchísimas gracias, Javier, y de hecho va a haber más oportunidades para seguir compartiendo contigo aquí en Maldito Run. Esperemos que sí, estaré pendiente de cómo les va durante todas las competencias que se les vienen ya ahora en estos meses. Gracias. Bueno, runners, la próxima vez que aten sus zapatillas, recuerden que la energía para esa carrera no empieza en la línea de meta, sino en su cocina y con una adecuada e inteligente hidratación días antes. Pregúntense, ¿he cargado mi cuerpo con la misma inteligencia y dedicación con la que entrené mis piernas? Alimentar bien su motor es la diferencia clave en terminar o no la carrera. Así que corramos con el combustible suficiente para conquistar la meta fuertes, felices y saludables. Hasta la próxima. Y nos vemos cruzando la meta este domingo 25 de mayo. Maldito Runner, un podcast conducido por Herles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.